Dale, Miriam, pues empezamos a grabar. Saludos, amigos del diario El Panamá América. En esta ocasión tenemos el gusto y el placer de conversar con el licenciado Víctor Rodríguez, quien es el presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, Colombia, México y Ginebra, Suiza, quien nos hablará un poquito sobre una situación que se ha dado acá en Panamá con un segundo llamado a juicio al expresidente Ricardo Martinelli. Don Víctor, un gusto tenerlo con nosotros acá y nos gustaría que ilustre a nuestros seguidores de las cuentas del diario El Panamá América sobre esta situación que se ha dado en cuanto al no acatamiento por parte de las autoridades panameñas de un fallo de la ONU en donde se hablaba de que la detención del expresidente Ricardo Martinelli es arbitraria. En el seguimiento de este tipo de casos. Dentro de las cosas que nosotros nos dedicamos es, y por eso estamos en Ginebra, es darle seguimiento al cumplimiento de resoluciones internacionales emitidos por organismos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas. El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias es uno de esos organismos donde nosotros hacemos observatorios sobre problemas estructurales en relación con derechos humanos, en este caso detenciones ilegales y arbitrarias. Entonces, el caso del presidente Martinelli es apenas un caso de muchos otros casos que nosotros observamos, hacemos informes y damos seguimiento. Lo hacemos en México, lo hacemos en El Salvador, lo hacemos en los distintos países de las Américas. Y cuando notamos que hay problemas estructurales, normativos, procesales, etcétera, violaciones al debido proceso, documentamos los casos que se llaman emblemáticos. El caso del presidente Martinelli es un caso emblemático porque es un expresidente con recurso económico y con poder político, al cual identificamos unas violaciones importantes, importantísimas en materia de su libertad, las denunciamos y el grupo de trabajo, que está compuesto por 5 expertos de las distintas regiones del mundo, determinaron que su detención era arbitraria, inclusive desde antes de que fue solicitada su extradición a Estados Unidos, y hubo un continuum, digamos, de violaciones arbitrarias después de que vino extraditado a Panamá, y toda la investigación tiene vicios por la utilización de lo que se llama prueba ilícita. Cuando hay violaciones, hay detenciones en el marco de violaciones al debido proceso, entonces la detención se vuelve ilegal y arbitraria. Entonces, este caso es un caso importante que, al haberse obtenido una recomendaciones, que además hay que cumplirlas, de Naciones Unidas, este grupo de trabajo es el grupo más importante en el mundo, el que mejor maneja el tema de las detenciones arbitrarias, determinó que Panamá estaba en deuda, que lo tenía que poner en libertad y que no se podían repetir las amenazas. Entonces, nos llama la atención de que, de alguna u otra manera, el tribunal del primer juicio que se le hace, pues es favorable, mantiene de alguna manera una coincidencia con lo que dijo el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, porque hay coincidencia en las violaciones graves, sobre todo en la prueba ilícita, por ejemplo, no pueden haber testigos encubiertos, etcétera. Pero nos llamó la atención que recientemente una jueza, sin contemplar, ignorando totalmente esta resolución, decide reanudar o anular más bien y proceder a un nuevo juicio, y no observando totalmente lo que dijo el grupo de trabajo. Entonces se pone a Panamá en una situación complicada de incumplimiento y de responsabilidad internacional. Entonces nosotros nos toca enviar un informe nuevo a el grupo de trabajo donde estamos documentando esta nueva resolución de la jueza, porque la jueza no está siguiendo los estándares internacionales
de control de convencionalidad que dice que los estados tienen que cumplir sus obligaciones internacionales de buena fe. Eso es básicamente nuestra preocupación. ¿Cómo puede ser visto Panamá en un futuro si no acata este tipo de fallos como el que dio la ONU en el caso del señor Martinelli? Mire, cuando ustedes oyen hablar que somos parte del concierto de las naciones, eso quiere decir que los estados y el derecho internacional tienen un sentido de cooperación, y el sentido de cooperación tiene que ver con la obligación de acatar los tratados que los estados se sometieron a cumplir de manera voluntaria. Los tratados y los órganos que lo aplican y lo interpretan como el grupo de trabajo de atención arbitraria son vinculantes, es decir, las recomendaciones son para cumplirlas. Entonces, un Estado que no cumple genera responsabilidad internacional. Se condena al Estado en abstracto, independientemente de que la violación la haya cometido la policía, la fiscalía, el Poder Judicial o la jueza. Ya después, dentro del derecho interno, hay un tema que se llama el derecho de repetición, que es que Panamá podría irse contra la jueza que puso a Panamá en una situación de vulnerabilidad por incumplir con esa resolución internacional. La jueza tiene responsabilidad. Los fiscales que violaron las garantías tienen responsabilidad. Es decir, hay toda una cadena de circunstancias, de personas y de actos que pusieron a Panamá en una situación internacional de incumplimiento. Y entonces, ¿cómo se ve el país? Bueno, se ve que es un país que no está cumpliendo con las obligaciones que asumió. Esto es muy importante en el marco del multilateralismo, porque entonces otros estados pueden decir, yo cumplo, yo no cumplo, como que si fuera un menú a la medida. Y no es un menú, no es un menú a la medida. Los estados tienen que cumplir con todas las resoluciones de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, de los Comités de Derechos Humanos, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Voy a ponerle un ejemplo positivo. México fue condenado por un caso parecido de detención arbitraria contra una muchacha que estaba en prisión preventiva. ¿Y cuál fue la reacción de México? Vamos a cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. Esa no es la posición digna que Panamá está utilizando. Especialmente porque en Panamá hay una oficina regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria hace parte de la estructura que está en Ginebra, que es la Secretaría de los Procedimientos Especiales sobre, en este caso, detenciones ilegales y arbitrarias. A un buen pagador, perdón. No, sí, continúe. Ah, sí. En derecho civil, cuando uno dice que al buen pagador no le duelen prendas, es decir, hay que asumir la responsabilidad de los actos, no hay que agachar la cabeza. Hay estándares internacionales que dignifican al Estado y una de esas es cooperar y asumir la responsabilidad internacional por actos inconvencionales, actos que violaron tratados. ¿Cuáles tratados se violó? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea que ya esto no es una cuestión de argumentos de abogados, sino que ya es un organismo internacional que determinó que Panamá cometió violaciones durante toda la investigación del señor Martinelli. O sea que Panamá puede ser visto como un país que no acata normas internacionales y que viola derechos humanos. Sí, claro. En ese caso, sí, sí. O en otros que habrá, no lo sé, pero en el caso específico hay un incumplimiento. Entonces, precisamente nosotros lo que hacemos es un observatorio de cumplimiento o un observatorio de incumplimientos, que no nos metemos solo con Panamá, sino que vemos todo lo que pasa en la situación hemisférica. Entonces somos somos como un centro de observación
acopiamos datos y los mandamos a los organismos como Veeduría Internacional para decirle que no se ha cumplido. Y entonces ya el organismo emite su propia resolución de cumplimiento o de incumplimiento. Señor Rodríguez, usted me dijo algo muy interesante en una conversación que tuvimos fuera de cámara, de que el caso del señor Martinelli, ustedes lo tomaron como un ejemplo para, y son ustedes como organismo, toman ejemplo de muchos países. Háblenos un poquito para que los lectores sepan un poco esa labor que ustedes hacen como organismo internacional. Esos casos ejemplarizantes se llaman casos paradigmáticos. Cuando Panamá tiene problemas con la normativa procesal penal en materia de garantías de la libertad respecto de acusaciones en materia penal. Entonces, por ejemplo, el que no se pueda revisar o tener una apelación adecuada sobre la detención, sobre las causales, etcétera, hay un problema ahí generalizado que se denuncia a partir de ejemplos. Entonces, escogimos un ejemplo. No solo Martinelli, tenemos el caso de Ricardo Otrat, también que lo vio el grupo de trabajo, y que tampoco Panamá ha cumplido, mucho ojo. Entonces, a la Cancillería le es un poco incómodo tener que dar la cara, porque quien da la cara en representación del Estado no es la jueza, es Cancillería. Y Cancillería es la que tiene que rendir cuentas. Y Cancillería, que es la representación del Estado, no se va a exculpar diciendo, es que la jueza no ha cumplido. Lo que le va a decir el reglamento internacional es, no, es que el Estado no ha cumplido, ¿verdad? No se puede exculpar desde esa situación. Entonces, el caso de Martinelli es emblemático porque su caso fue público y notorio, las violaciones estaban ventiladas en la prensa y se da una serie de violaciones al debido proceso en cascada. Tanto que esas violaciones y esas pruebas ilícitas que lo llevaron a un juicio fueron a favor de él, solo que ese juicio ahora se anula y hay que repetirlo. El problema es que se va a repetir utilizando de nuevo prueba ilícita, prueba espuria, prueba ilegal, prueba que no es aceptada por los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, no hay línea de aprendizaje, ese es el problema. Aquí hay un problema de cultura jurídica, aquí hay un problema en las facultades de derecho y aquí hay un problema en Panamá de que los jueces o no están aprendiendo la aplicación de los tratados y los estándares internacionales como derecho interno de aplicación automática, o peor aún, lo saben y no lo aplican, lo cual sería mucho más grave. Entonces yo a la jueza la devolvería a una clase de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, si es que la tuvo, que no lo creo, y si lo fue, pues le enseñaron mal, lo aprendió mal, y no está aplicando los estándares internacionales que además los tiene en blanco y negro, porque ella tuvo a la vista una resolución que de A a la Z le explicó por qué ese proceso implicaba violaciones graves al debido proceso, prueba ilícita y por lo tanto una detención ilegal y arbitraria. O sea que ella tomó una decisión a sabiendas que había un fallo, ¿no? O sea, con causa, que había un fallo a favor y encima de eso toma la decisión. Eh, ya para ir finalizando, ¿qué espera usted que pase entonces como experto en este caso? No sabemos que ustedes van a presentar un recurso en Ginebra, que lo van a poner de conocimiento nuevamente lo que ha sucedido en Panamá. Pero ¿qué esperan ustedes como instituto que pase en este caso? Ok, nosotros, y esto lo hacemos en todos los casos, ¿verdad? De seguimiento. Sería un hecho nuevo. El hecho nuevo es una resolución que desacata, que incumple, que no observa. Ahora, el nombre de la jueza se va a ventilar, pero más importante que eso es que la jueza pone en una situación
vulnerable al Estado, porque el que se va a condenar por incumplimiento es al Estado de Panamá en abstracto. Ni siquiera se va a condenar a la jueza, porque la responsabilidad por violación de derechos humanos es del Estado. Entonces, la jueza incumple y por lo tanto pone en una disposición de incumplimiento al Estado. ¿Quién paga la reparación? ¿La jueza? No. ¿El Estado? Sí. ¿Pero quién pone la plata? Ustedes. Entonces, los ciudadanos a través de sus impuestos van a terminar pagando los platos rotos de una reparación integral por violación a los tratados. Así de simple. Ajá. Bueno, amigos del diario Panamá América, en esta ocasión hemos tenido el gusto y el placer de conversar con el licenciado Víctor Rodríguez, presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Civil y Derechos Humanos con sede en México, Colombia, Costa Rica y Ginebra, quien nos ha puesto de contexto un poco sobre la situación que ha pasado en el caso del expresidente Ricardo Martinelli y sobre todo acciones que van a tomar en los próximos días en este caso.